Saco las preguntas, Ariel. Sí, pero antes Sí, de las sí, saca las preguntas. Claro, sacá la pregunta un ratito. Poné todo que nos veamos un minutito. Dale. Escuchá, ahí vas a tener que prender la cámara. ¿Se ves que apagás? Tocaste con el... Ahí está. Ahí está, ahí te veo. Ahí está. Ahora sí te veo. Bueno, escuchá. Bueno. Vos sabés que se me vino a la mente después de otra vez escuchar el rollo historia, la cantidad de veces que hablamos de un tema que a veces en el medio del rollo pasa como desapercibido. Uno de esos temas, Hugo, que hablamos mucho, lo hablaste conmigo, lo hablamos con Silvio, lo hablamos con el secretariado, fue lo que significa el reconocimiento del derecho canónico al movimiento. Lo dijiste, pero me gustaría que si lo podás reafirmar. Esa es una, Bien. que lo charlamos siempre. Y después otra, pero después hablamos de la importancia de la historia y la mentalidad y cómo se replica hoy en nuestros tiempos. Pero vamos con esta. Contanos un poco esto del reconocimiento del derecho canónico. Ya estoy al habla para todos. ¿Empezamos? Están todos ahí con el mate, veo ahí tomando mate, veo tomando café. Así que están todos escuchando. Bueno, mirá, hay en este momento 120 asociaciones católicas. Asociaciones católicas son aquellas reconocidas por el Vaticano como representantes de ellos en determinadas actividades. 120 asociaciones. Ustedes observen la cantidad de diócesis que hay en el mundo. 120 asociaciones realmente son poquísimas y es de mucha trascendencia. Es de mucha trascendencia porque de alguna manera esto significa que puede hablar el movimiento de Cursillo en una reunión, como se hicieron generalmente para Pentecostés, de actividades laicales, puede hablar con el aval de ser reconocido por el Vaticano. Es decir, hasta ese momento el movimiento era reconocido, pero por los obispos. O sea, tenían un reconocimiento pastoral. O sea, que podían actuar en la pastoral de cada una de las diócesis donde era reconocido. Pero si había un obispo que no quería, y vos no tenías elementos como para decirle, vamos a ir, como ocurría en Goya, por ejemplo, vamos a ver, vamos a... En cambio ahora vos vas y diciéndole, él te puede decir, el obispo te puede decir, no, porque para mí el movimiento no es un movimiento que lo voy a integrar a la pastoral diocesana. Por lo tanto, no va a actuar. Pero si vos vas y le decís, este movimiento es reconocido por la Iglesia Católica a través del derecho canónico, habiéndose hecho todas las presentaciones del caso y teniendo la aprobación estatutaria como asociación civil de carácter particular, porque eso también es importante. Por ahí entonces va la importancia. Uno, el escaso número de asociaciones que son representativas y que pueden participar en reuniones internacionales por parte de la Iglesia. Otro, el reconocimiento del derecho canónico que implica la posibilidad de poder contarles a todos los obispos donde aún no figura el movimiento de que fue aceptado por el Vaticano. Y si fue aceptado por el Vaticano, ¿por qué no es aceptado por usted? En el hipotético caso de que no lo acepte. En ese sentido es que se plantea el tema de las asociaciones laicales. Son asociaciones laicales de carácter particular, porque hay asociaciones laicales de carácter público, que tienen otra connotación. Esta es de carácter particular y que de alguna manera tiene la posibilidad de esa representatividad en el orden internacional. Hugo, pero hay algo más,
porque tener este reconocimiento, vos sabés que cuando tenés un reconocimiento como persona jurídica, te implica algunas obligaciones. Efectivamente. Acá yo tengo un reconocimiento que el Vaticano le hace, el Consejo Pontificio para Laicos, pero el movimiento o el organismo mundial a partir de ahí tiene ciertas obligaciones. ¿Nos puede contar algo de eso? Sobre todo las obligaciones tienen que ver con el responder a los estatutos. Y vuelvo a insistir en algo muy importante. Si había algo que es una de las que las líneas paralelas no querían, era las autoridades. Siempre decían, no tiene que haber autoridad, sino tiene que haber exclusivamente motivación, coordinación, etc. Pero aquí hay autoridad, eso es lo importante. En este momento el Vaticano ha dicho, yo te doy el reconocimiento, pero al mismo tiempo te estoy exigiendo a vos que cumplas con lo que el estatuto está diciendo. Y en este momento, en el orden internacional, no es oportunidad para hablar, pero hay un problema muy serio acerca del próximo organismo internacional que se va a hacer cargo del organismo mundial. Entonces, lo importante es, hoy por hoy, el organismo mundial tiene autoridad. Y eso es algo que hay que remarcarlo. Hugo, ¿te parece el padre René? Te va a meter en mi rollo, si estructura lo voy a dar yo, el cambio de la mesa lo iba a contar yo. Y bueno, es colaboración. Está muy bien. Escuchá, pero hacías foco recién en algo que tiene que ver con un cambio esencial, porque cuando hablamos en los rollos de estructura y siempre decíamos que la autoridad era, ahora hay autoridad y está reafirmado. El organismo mundial tiene autoridad y potestad para sacarle a un secretariado su autonomía, sobre su representatividad, si no cumple ciertos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Y además algo, Ariel, que es muy importante. Nosotros tenemos las normas básicas del movimiento que fueron aprobadas en 1982 por la Conferencia Episcopal Argentina. Eso hay que adecuarlo al nuevo estatuto del organismo mundial. O sea, cada país tiene que organizar su secretariado nacional de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque el organismo mundial lo que está diciendo tiene autoridad sobre el secretariado nacional. Pero el secretariado nacional no tiene autoridad, a su vez, para después tener en los secretariados diocesanos, porque el estatuto actual o las normas básicas actuales no se lo dan. Entonces, una de las tareas necesarias e imprescindibles de ir haciendo es adecuando las normas básicas al estatuto del organismo mundial. Como lo voy a compartir, total acá hay 75 personas nada más, Hugo. Cuando le avisaba el otro día a Federico, al presidente de mesa, le decía, y me invitaron para ayudar en otras cosas, le decía, mirá, hay una de las, es fundamental, ahora se sacó el libro, la carpeta de jornada de metodología, pero las pautas de Argentina hay que ajustarlas ya. No podemos esperar a que venga un llamado de atención del organismo mundial porque no están adecuadas a el libro Ideas 3. Y hay algo que, Hugo, lo voy a repetir en tu palabra porque me lo dijiste 78 veces, en el artículo 3º del estatuto hace mención a que tiene que estar aprobado y todos tienen que estar alineados a Ideas 3. Así es, así es. Eso es muy importante, porque incluso, voy a comentar otro chisme, vale. Dado que no se aprobaba el libro Ideas y que ya había pasado la prórroga de la experimentum que se había dado, en un momento el obispo responsable del Consejo Pontificio para Laicos le dijo, si ustedes para fines no me traen aprobado el libro, yo les cajoneo todas las cosas. Bueno, Hugo, ya que estás chusmeando, contá que el libro demoró 20 años en aprobarse, fundamentalmente
¿Por qué problema hubo? Que lo dijiste en error. Claro, los problemas estaban dados indudablemente por una actitud a veces demasiado beligerante, si se quiere, o demasiado... Monseñor de Trípode, Cesario Gil, él decía son dos líneas paralelas, pero en realidad no eran dos líneas paralelas, porque no se encuentran. Y pueden llegar a tener, es muy difícil eso. El tema entonces pasa porque Bonin estaba demasiado, a mi criterio, demasiado en aquello que nos dijo Monseñor Sáenz Meneses. Es decir, el laicado tiene autonomía para hacer lo que quiere. ¿Y sabes lo que pasó? En Norteamérica, después del Concilio Vaticano II, en general, el Concilio Vaticano II fue entre el 60 y el 65, terminó el 65. A partir del 65 se produjo una revolución. Tanto es así que hubo una autora que lo llamó al laicado el gigante dormido. Entonces se produjo una verdadera renovación y participación del laicado en las parroquias. ¿Qué pasó? Le empezaron a mandar las parroquias los laicos. Y los sacerdotes, por supuesto, ellos son los administradores de las parroquias. Y ahí se produjo una gran diferencia. Y a partir de esa diferencia, muchos laicos, me dijo una vez Monseñor Arancedo, ¿sabes lo que ocurre, Hugo? Los laicos cuando no encuentran lugar en la iglesia, hacen un partido político. Y es así, claro, porque lo que estábamos buscando era, a ver, los laicos, ¿cómo transmitimos valores ciudadanos y valores personales a toda la sociedad? Eso le planteaba Monseñor. Y bueno, pues ustedes están trabajando, sí, Monseñor, pero hay que ser más efectivo, hay que tener más presencia en los ambientes, hay que tener más presencia en los medios de comunicación, hay que hablar más de moral sobre todos estos aspectos. Y me dice Monseñor, ¿y sabes lo que ocurre, Hugo? Para eso hay que hacer un partido político, dice. Realmente. Sí. Bueno. Hugo, hay dos cosas que me gustaría que podamos resaltar. Una tiene que ver con la parte de la mentalidad. Vos hiciste un raconto de toda la historia. Sí. Hiciste un raconto y llegaste y uniste a la historia y a la mentalidad. Y hay siempre tres puntos que vos venís destacando diciendo, che, ¿cuál era la mentalidad que reinaba en aquel momento? ¿Cuáles eran los tres valores o los tres conceptos a los cuales se refería en esa mentalidad? ¿Te acordás de lo que vos nos venías repitiendo? Che, mirá, esto está centrado ¿en qué? ¿En la persona? ¿En lo fundamental cristiano? Sí, para mí eso fue otro de los elementos que, bueno, vos dijiste hoy que por una determinada circunstancia yo me tuve que retirar del grupo de trabajo de esta carpeta de metodología. Una de las diferencias fundamentales que teníamos era justamente en eso. Coincidíamos en el hecho, yo decía que hay que buscar una síntesis para poder explicarle a la gente qué es el movimiento sin tantas complejidades. Y para mí, yo les decía, para mí la síntesis es, partiendo de la persona, Juan Pablo II decía, el camino de la iglesia es la persona, y el camino del movimiento es la persona. Entonces, partiendo de la persona que busca vivir lo fundamental cristiano, y de esa manera transmite en los ambientes esa vivencia de lo fundamental cristiano. O sea, los tres temas eran fundamental cristiano, persona y evangelización de los ambientes. Y yo decía evangelización de los ambientes a través de la participación del laicado. Y acá la discusión que teníamos es que coincidíamos en que lo fundamental cristiano, coincidíamos en la persona,
pero no me admitían que la evangelización de los cursillos era a través del laico. Me decían, es exclusivamente a través de la amistad. Y yo estoy de acuerdo en la amistad, pero la amistad es un valor propio del método, no del carisma original, como lo estamos planteando. Bueno, a eso, incluso si ustedes en uno de los libros que se habían hecho como borrador, aparece esto que le estoy diciendo, de que planteaban la amistad como elemento fundamental del... y yo planteaba, es propio del laico, y así lo reconoce el Concilio Vaticano II, en Divis Misericordia y en Dei Verbum, lo reconoce como elemento básico al laico en la conversión y en la fermentación de Evangelio de los fervientes. Es el laico con el método querigmático, con el método propio del movimiento. No me digan que la amistad además se reduce a un ámbito muy simple y tiene que haber una reciprocidad. En cambio, la expresión de la palabra, la expresión y la conversión que yo puedo transmitirla a través del testimonio, ya es distinto. Yo lo puedo hacer en cualquier lado. Pues, en la academia donde estoy presente, yo puedo hablar, en la medida que no me rete tanto. Bueno, pero bueno, eso no importa. Eso no importa. Bien, escuchá, y lo último, hay un punto que tiene que ver cuando cerrabas y hablabas de la fidelidad, cuando cerrabas el rollo, hablabas de fidelidad y renovación al carisma. Y vos sabés que se arma siempre una discusión porque se cree que fidelidad es sacar una foto y que sea eso toda la vida. Pero el mismo Francisco, y creo que eso lo citaba, lo dice siempre. Una cosa es responder a los conceptos del carisma inicial y otra cosa es que ese concepto del carisma inicial permanezca petrificado. El concepto tiene que ir adecuándose a la realidad de los tiempos e incluso volviendo a las normas básicas, cuando habla de los lineamientos fundamentales que hay cada 4 años en las convivencias nacionales se renueve, dice, y ustedes fíjense, de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. Claro. Y eso es muy importante. Es decir, si no, no damos respuesta. ¿De qué nos sirve ir profundizando en el carisma, sabiendo cada vez más de filosofía, sabiendo cada vez más de teología, si no conocemos la realidad? Ustedes saben que en nuestro país hubo un tiempo donde se hacían lo que llamábamos cursillos de cursillos. Eso también nos originó problemas. Cursillo de cursillo era un ver, juzgar y obrar de la realidad social correspondiente a la diócesis donde estaba el movimiento. Entonces se hacía un análisis, un ver, juzgar y obrar, de todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el ámbito de la cultura. Y dentro del ámbito de la cultura, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el teatro. Y después íbamos a otro lado y todo lo que tenía que ver con el ámbito de los sindicatos. Y se trabajaba y se analizaba, y después como conclusión de todo ese ver, nos juzgábamos a la luz de todo lo que es propio de la Iglesia, y por ejemplo, el tema del trabajo, por ejemplo, el tema de la cultura, etcétera. ¿Qué dice la Iglesia del tema de la cultura? Entonces, desde esa perspectiva, analizábamos lo que nosotros habíamos de alguna manera detectado y planteábamos cursos de acción. Entonces, la necesidad de tener una actualización del conocimiento de la realidad. ¿Cómo es la realidad hoy? ¿Y qué respuestas con estas herramientas propias de lo que es el movimiento podemos dar respuesta para mejorar esa situación, cambiar esa situación? Pero es imprescindible. Además, no se olviden que si algo hizo
no quiero, por favor, no quiero decir si algo dijo. Pero si algo importante hizo Bonín fue el estudio del ambiente. ¿Y por qué? Y simplemente por aquello de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que de alguna manera está condicionando, no digo determinando, está condicionando a la persona para que pueda seguir adelante en esa promoción humana necesaria de ser cada vez mejor persona? Eso es muy importante. Te agradezco, me están escribiendo por todos lados. No sigan porque ustedes se van a entusiasmar, van a hablar media hora más y tenemos que pasar el rollo de Ricardo. Bueno, gracias Hugo. Escuchá, las preguntas, como no nos fuimos con los tiempos, si quieren dejar, así como Normita dejó escrito algunas de las respuestas, si pueden y quieren seguir pasando respuestas ahí, después nosotros las bajamos a todas antes de cerrar el Meet de hoy. Sí, José, dale. También los invitamos en un momento, yo voy a habilitar, si ustedes quieren poner las respuestas en el grupo de WhatsApp para que queden registradas y Hugo también las pueda contestar o quien quiera las pueda contestar. Vamos a habilitar, vamos a sacar ahora manejamos nosotros y acuérdense que ustedes pueden participar y después la vamos a cerrar. Yo con respecto a lo que dijo Hugo quiero decir una sola cosa. Yo me acuerdo que siempre cuando íbamos a las jornadas de metodología nos decían los rectores que el movimiento empezó porque un grupo de cristianos viendo que el mundo estaba de espaldas a Dios, o sea, una realidad que los llevaba a no mirar a Dios. ¿Y qué? ¿Ahora no pasa eso? Eso es lo que estoy hablando me refiero al tema de la renovación del carisma, ¿sí? O sea, estamos en una realidad distinta y tenemos que utilizar métodos distintos, no método del movimiento, sino herramientas, como dijo Hugo, distintas para poder llevar a cabo nuestra misión de cristianos de evangelizar los ambientes, sobre todo en el movimiento. Entonces, eso es la renovación. Mirar los problemas que tenemos en nuestra sociedad, los nuevos problemas o los viejos problemas, porque algunos se repiten, y tratar de utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llevar adelante nuestra misión de cristianos de evangelizar los ambientes. Con respecto al tema de los estatutos, Hugo o Ariel, hay gente que está pidiendo de dónde lo pueden buscar o de dónde lo pueden conseguir el estatuto del organismo mundial. José, acordate que dijimos que en el rollo estructura lo vamos a colgar junto con el rollo, junto con el organigrama del organismo mundial, lo vamos a colgar. Bárbaro. Me parece muy bien. Además, por favor, está el decreto de aprobación de los estatutos, sí. Que eso es, digamos, la herramienta jurídica importante para decir, este estatuto está aprobado por este decreto. Decreto propio, en este caso, de lo que es el Consejo Pontificio para Laicos, ¿no? Eso es importante. Y a propósito de lo que decía María José, ahora están de frente, de costado, de cualquier lado, la misión a Dios. Ya no es de espaldas a Dios, estamos en cualquier lado. Entonces, pero hay que conocer cuáles son los medios más aptos para de alguna manera ayudar a que digamos, esa situación se pueda revertir. Es así, es verdad. Bueno. Bueno, ¿me liberás? Sí, ya está. Tranquilo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Y a propósito, encantado de poder conversar o contestar por escrito lo que quieran algunos de los presentes, ¿no? Con gusto. Bueno, Huguito. Suerte, Dolores. Muchas gracias. Saludos a Silvia. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, a ver. José, ¿quién lo tenía que presentar? ¿Yo tengo que ir al esquema? ¿Te muteaste, eh? Sí, me muteé. Ahí está. ¿Querés presentarlo vos? Ya terminamos. Bueno, no, dale, yo mientras tanto voy a buscar el archivo, voy a buscar todo, a ver qué anda en internet,
Bueno, bárbaro. Ahora tengo una sorpresa. ¿Qué tenés? Mirá, ya se puso. Yo dije, me están corriendo, porque como dije que no se podía cantar, que no es dentro de mis virtudes más destacadas, que soy un desastre, como tenemos un cantante, ya fue a buscar la guitarra, está buscando ayuda, creo, ahí. Así que Perdóname, Guille, pero hay dos cantantes, ¿eh? Hay dos cantantes que yo sé. yo Hay como uno que está muteado y se hace el vivo también. Que no dale, tiene Guille, yo pongo mute. Guille, tenés lo que sí habilitar el micrófono. el micrófono. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Encantado. Hola, Guille. Mi nombre es Guillermo Cursillo 113 de Santa Fe, de Sauce Viejo, Santo Tomé. Digo Santa Fe para los que están de lejos. Bueno, Ariel, ¿ya estamos? Arranco. Dale, ¿puedo hacer un para pedido? que- ¿Puedo hacer un pedido? ¿Puedo ¿Hace hacer un ruido? pedido? Ah, sí, por favor. La oración del remanso. Apa. Ah, ¿viste? Bueno, vamos a hacer un pedacito. Ahora tenemos otra preparada. Ah, bueno, organiza. Tienen preparada, después me hacen la otra. Pero para oración de remanso tenemos un amigo ahí que le hace relindo. Claro, por supuesto. ¿Por qué no te preparas la guitarra, Robert? Claro, para la próxima. Para el Mirá qué próximo rápido que ya fue, ¿eh? ¿Ya fue? Mirá. ¡Fua! ¿Se escucha? Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Gracias, chicos. Buenísimo, gracias.
Gracias, Guille. Gracias, Claudia. Bueno, Ricardo, Sí, yo soy tu secretario ahora, vos avisame nomás. Lo que no Bueno, puedo bueno. mutear para poder tener sonido de acá, Ricardo. Bien. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, ¿Querés hacerle? buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Tonini. Soy del cursillo de hombres número 95. Soy de la ciudad de Santa Fe. Estoy terminando mis funciones en el secretariado de Santa Fe. Soy docente, casado, tengo 2 hijos. Y mis ambientes son mi casa y los lugares académicos donde estoy trabajando. Y pertenezco a la parroquia Agustinos Recoleta. Bueno, vamos a hacer la invocación para después pasar a compartir el siguiente rollo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar con este rollo, les comentamos que como esto no es una jornada de metodología, sino que es un taller, vamos a probar, aprovechando la virtualidad, de presentar este rollo de otra manera. Es decir, este rollo está grabado con un PowerPoint a un ritmo como para que puedan ir observando y tomando nota, porque es un rollo que tiene mucha información de alguna manera específica. Y después de esto, entonces sí, podemos conversar acerca de las consideraciones, ¿no?, que surjan a raíz de este rollo. También no va a tener intercalados testimonios, sino que en la parte final te va a decir qué tipo de testimonio se ofrece para ir acompañando este rollo. Y podemos, si hay tiempo, conversar, sí, entonces, sobre testimonios personales. Así que, no sé, Ariel, Mirta, María José, quien se encargue. Yo voy a apagar la cámara, como estoy transmitiendo desde mi casa por 2 lugares, voy a apagar la cámara y voy a pasar a presentar el PowerPoint. Este rollo el cursillo de cristiandad. La finalidad de este rollo es dar a conocer a los cursillistas cuál es la finalidad, la estrategia y el método del movimiento. Y también comprender que este conocimiento posibilita que la actuación de los dirigentes se desarrolle con la metodología propia del movimiento, reconociendo el para qué, o sea, la finalidad, el cómo, es decir, la estrategia, y el con qué, es decir, el método, se hace lo que se hace y se dice lo que se dice. Este rollo debe ser proclamado de manera ágil, sencilla, dinámica y vivencial. Es importante transmitir con claridad los conceptos que se incluyen en este rollo. Su duración es de 45 minutos. Las palabras claves que permiten conocer lo esencial de este rollo son finalidad, el para qué, el cómo, el con qué, querigma, misión, evangelizar, la palabra, lo fundamental cristiano, persona, grupos de cristianos, apostolado, ambiente, alejados, amistad, estrategia, planificar, método, 3 tiempos, triple encuentro, santidad, la realidad, características propias, cristocéntrico, jubiloso, testimonial,
comunitario, conversión e inductividad. Hoy Hugo nos habló sobre el carisma y la mentalidad del movimiento de cursillos de cristiandad. Del mismo carisma se deriva la finalidad del movimiento basada en su mentalidad. Pero para cumplir con esa finalidad, necesita de su estrategia y de su método. Sabemos que la acción del Espíritu Santo inspiró el carisma del movimiento para la creación de un grupo de personas que comparten una mentalidad, conviven con una misma inquietud apostólica y trabajan juntas en un mismo proyecto evangelizador, que es hacer un mundo más cristiano, ayudando a que los cristianos lleguen a serlo auténticamente. Vamos desglosando estos tres conceptos en este orden: finalidad, estrategia y método. Finalidad. ¿Qué es una finalidad? Es ¿para qué se hace algo? La finalidad del movimiento de cursillos es posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayudando a descubrir y a realizar la vocación personal con respeto a esta y promover así núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Dicho de otra manera, la finalidad del movimiento es llevar la buena nueva del amor de Dios a toda persona para que viva lo fundamental cristiano en su ambiente y lo transforme. La finalidad del movimiento de cursillos ofrece una vida nueva para la persona, que es vivir lo fundamental cristiano. En cuanto a la persona, se dirige a todas las personas, con preferencia de los alejados, en sus circunstancias propias y para que descubran su triple vocación. Su vocación humana, que es realizarse y crecer como persona; su vocación cristiana, que es vivir el bautismo como comunión con Dios y con los hermanos; y su vocación misionera, que es la contribución personal a la construcción del reino de Dios. La vivencia de lo fundamental cristiano se da de manera personal y comunitaria a través del triple encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás, en un proceso de conversión consciente, creciente y compartida, mediante la oración, los sacramentos y la palabra de Dios, en comunidad y con una responsabilidad apostólica. El vivir lo fundamental cristiano con normalidad es el camino a la santidad. De allí la importancia del valor normalidad, que para los cristianos es vivir de manera cristiana su cotidianeidad, es decir, vivir de manera normal lo fundamental cristiano. La finalidad del movimiento de cursillos también promueve grupos de cristianos para compartir la vida cristiana en amistad. Esto supone buscar y preparar a personas para compartir la vida cristiana en grupos de amistad concretos, concretamente mediante las reuniones de grupo y las ultrellas; ayudarlas a tomar conciencia de su responsabilidad en el mundo como cristianos, como iglesia; ayudarlas a madurar en la fe, en la conversión creciente y en la vivencia continuada de lo fundamental cristiano; y promover el compromiso apostólico. También la finalidad del movimiento impulsa la fermentación evangélica de los ambientes. ¿Qué es un ambiente? Ideas Fundamentales, tercera edición, en su glosario, define el ambiente como el entorno social conformado por personas, ideas, valores y circunstancias que concurren en un determinado lugar y tiempo y que influyen en el modo de ser, de pensar y de actuar de todos. Fermentar evangélicamente, entonces, los ambientes
equivale a transformar cristianamente a la sociedad y se consigue como consecuencia de vivir lo fundamental cristiano. Esto, es decir, la fermentación evangélica de los ambientes, puede hacerse de forma individual, en su ambiente, de una persona a otra, que es la que prefiere el movimiento, o puede hacerse también de forma comunitaria, en conjunto, en un espacio común, como por ejemplo ocurre con la pastoral parroquial, por ejemplo, o la pastoral diocesana o nacional en general. Pero para lograr una finalidad hace falta una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es un plan detallado para obtener éxito en situaciones variadas. También puede entenderse como la habilidad para hacer esos planes para esas situaciones. ¿Cuál es la estrategia del movimiento entonces? Es transformar mediante un método propio a personas cristianamente para que éstas transformen cristianamente sus ambientes. La estrategia del movimiento se centra en 4 aspectos distintos que son la persona, el querigma, la vivencia comunitaria y la amistad y los ambientes. Con respecto a la persona, todas las personas pueden proyectarse en sus ambientes de forma consciente, responsable y respetuosa. Hay algunas con mayor capacidad de influencia que deben ser especialmente consideradas, pues su conversión puede resultar muy provechosa para la transformación de sus ambientes. Con respecto al querigma, sabemos que querigma significa proclamación jubilosa. Entonces, la salvación en Cristo se anuncia, se proclama, es querigmática. La proclamación del querigma, entonces, conlleva necesariamente el testimonio de vida. No podemos proclamar lo que no vivimos y lo que no damos como ejemplo. Con respecto a la vivencia comunitaria y la amistad, la vivencia comunitaria es consustancial al encuentro de la persona consigo misma y con Cristo, y es clave para la vida cristiana de cada persona en su ambiente. En el movimiento de Cursillo, la amistad es la forma privilegiada de convivencia comunitaria. Y con respecto a los ambientes, para evangelizarlos es necesario estudiar las circunstancias que confluyen en los distintos ambientes y cómo éstas influyen y son influidas por las personas concretas y por grupos de personas que viven lo fundamental cristiano de forma consciente, creciente, compartida y comprometida. Es muy importante la oración en la estrategia. La oración confiada, constante y humilde es el primer y principal paso para la implementación de la estrategia del movimiento. Pero una estrategia se hace concreta gracias a un método. ¿Qué es un método? Es la disposición y uso adecuado de ciertos medios o herramientas para alcanzar una finalidad. ¿Cuál es el método del movimiento? Bueno, es esa secuencia que conocemos todos, estructurada en 3 tiempos: precursillo, cursillo y postcursillo. Los 3 forman una unidad indisoluble. Este método debe aplicarse en su totalidad y no de forma parcial. Se puede decir que el método del movimiento, entonces, constituye la mentalidad hecha vida, la concreción de la mentalidad, ya que es la aplicación concreta de la mentalidad para conseguir la finalidad. El método del movimiento tiene 4 características fundamentales, que son que es un método querigmático,
que se nutre de la oración, el testimonio y la amistad, que tiene dimensión personal y comunitaria y que es inductivo. Con respecto a lo querigmático del método, el método proclama el mensaje de salvación de Jesucristo. Y esta proclamación se caracteriza por ser primer anuncio, no solo por ser el inicial, sino por ser el principal, por ser la base de la actividad evangelizadora, el anuncio de la buena nueva. Es una proclamación cristocéntrica, porque Cristo es el centro del mensaje, proclamado por la persona que ha vivido el gozo del encuentro con Él. Es lo que llamamos el conocimiento del Cristo vivo y que lo transformamos en nuestro centro de nuestra normalidad. Es una proclamación jubilosa, porque la buena noticia es fuente de alegría y de esperanza para toda persona. Es una proclamación testimonial, por el testimonio de vida de personas que dejan ver la experiencia de salvación que han vivido, que dejan traslucir esa experiencia de salvación. Y es una proclamación con vistas a la conversión para provocar el deseo de un cambio de vida que se oriente hacia la santidad. El método también se nutre, dijimos, de la oración, el testimonio y la amistad. La oración personal y comunitaria. La oración sincera y permanente que asegura la eficacia del método en sus tres tiempos. Por eso, antes, durante y después del cursillo, es decir, durante el precursillo, el cursillo y el postcursillo, rezamos, mantenemos la oración personal y comunitaria. Se nutre del testimonio de vida, porque el testimonio de vida es la forma de comunicar el mensaje en los tres tiempos del método. La forma concreta, la forma real. Es decir, nuestro testimonio de vida cristiana es fundamental para precursillar, es fundamental durante el cursillo para acompañar en la amistad con Cristo a nuestros candidatos, y es fundamental en el postcursillo como padrinos, como manera ejemplar también de demostrar que el perseverar en la fe es una cosa posible, de perseverar en lo fundamental cristiano. Y de la amistad, porque hacer amigos para ser los amigos de Cristo es causa de comunión de vida y de fe en los tres tiempos del método. Es la condición previa y básica del proceso de acompañamiento que se desarrolla en el precursillo, cursillo y postcursillo. Cuando precursillamos, nos hacemos amigos de nuestro candidato. Durante el cursillo, es la amistad un cauce permanente para que hagamos amigos de Cristo a las personas que están haciendo el cursillo. Y en el postcursillo, mediante la amistad, seguimos acompañando a nuestro ahijado y también mantenemos una amistad comunitaria que le da vida al movimiento. El método tiene dimensión personal y comunitaria. Dimensión personal porque va dirigido a cada persona concreta en sus circunstancias y en sus realidades determinadas. El movimiento no deja al hombre solo en la búsqueda de la verdad, promueve la comunión con los otros. Por eso es personal y comunitaria. Y la cuarta característica del método es que es inductivo. Lo inductivo significa que va de lo particular a lo general, en este caso de la persona a la realidad humana. A partir de la persona concreta, este método nos permite conocer la realidad del hombre, de la iglesia y del mundo. Es decir, nos permite evaluar no solamente qué pasa con esa persona en particular a la que queremos acercar a Cristo, sino también, mediante esa observación, descubrir cuál es la realidad del ser humano en el momento en que estamos en ese acercamiento de esa persona con Cristo. Eso promueve entonces lo que llamamos fidelidad creativa al carisma,
que no es otra cosa que la actualización y revisión constante de la aplicación del método sin desviarnos del carisma original del movimiento. Entonces podemos ver los 3 tiempos del método desde la visión de la persona que entra por primera vez al cursillo y de aquellas personas que ya tienen experiencia en el movimiento, ¿no? Que forman parte de un equipo. En el precursillo, la persona que es precursillada es testigo de la alegría de vivir lo fundamental cristiano. Y la persona que precursilla lo que hace es transmitir la alegría de vivir lo fundamental cristiano. La persona que va a cursillo por primera vez es partícipe del triple encuentro consigo mismo, con el Señor y con la comunidad. Y la persona que es auxiliar en un equipo es instrumento de ese triple encuentro. Y en el postcursillo, la persona que sale de cursillo ya conoce las herramientas por las cuales puede perseverar en la fe, influir en el ambiente, formar un compromiso apostólico y comenzar a precursillar. Y la comunidad, los padrinos, las personas que formaron parte del equipo, acompañar a este hermano nuevo en Cristo para que pueda llevar adelante en forma efectiva esa perseverancia en la fe y esa formación de un compromiso apostólico. De esta manera, el precursillo, el cursillo y el postcursillo, entonces, no pueden separarse ni alterarse. Y uno existe por y para el otro. El precursillo existe para el cursillo para el postcursillo y el postcursillo para el precursillo. Decimos entonces que el movimiento tiene un carisma que genera una mentalidad acorde con la finalidad del movimiento mismo, que coincide con la finalidad de la Iglesia, que es la evangelización. Esa finalidad se lleva adelante mediante una estrategia y un método que la hacen posible. La finalidad del movimiento podemos decir que tiene 3 instancias. Una parte inmediata, que es la transmisión de la buena nueva, de que Dios nos ama, de que podemos vivir lo fundamental cristiano. Una finalidad mediata, que es la conversión de nuestros hermanos. Y una finalidad última, que es evangelizar los ambientes. Esta finalidad última, la de la evangelización de los ambientes, es la que caracteriza en particular la finalidad del movimiento de cursillos de cristiandad. Por eso la pastoral de la Iglesia tiene como finalidad la evangelización. La finalidad, la estrategia y el método de movimiento se orientan hacia ese mismo objetivo, pero dirigido a personas concretas en ambientes concretos. Y la integración en la pastoral diocesana o nacional realizará mejor su función si el movimiento de cursillos se coordina y colabora con otros agentes de pastoral, con otros movimientos, de manera que cada uno pueda beneficiarse de la acción de los otros. No debemos transformar nuestro movimiento en el movimiento, el único movimiento, o pensar que es el mejor, sino trabajar de forma coordinada y colaborativa con los otros agentes de la pastoral, porque, al fin y al cabo, la finalidad también es la misma, la de evangelizar. Como conclusión final, decimos que el movimiento de cursillos de cristiandad se constituye como un movimiento eclesial a partir de un carisma y de una mentalidad compartida que se enfoca hacia una determinada finalidad por medio de un método específico. Para desarrollar correctamente esa actuación, se hace necesaria una estrategia adecuada. La finalidad es el para qué del movimiento de cursillos. La estrategia es el cómo y el método es el en qué forma concreta. Y así, la finalidad del movimiento es llevar la buena nueva del amor de Dios a toda persona
para que viva lo fundamental cristiano en su ambiente y lo transforme. La estrategia consiste en transformar en cristiano a la persona para que transforme en cristiano su ambiente, y el método se da mediante el precursillo, el cursillo y el postcursillo. La aplicación del método tiene que revisarse y realizarse siempre prestando atención a la estrategia y a la finalidad, y obviamente sin salirse del carisma. De lo contrario, el desarrollo del método puede verse distorsionado. El método del movimiento es un elemento esencial de su identidad y tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y circunstancias del hombre del mundo de hoy y de ser eficaz instrumento de evangelización que posibilita a las personas encontrarse consigo mismas, con Cristo y con los demás, conocer el amor incondicional de Dios y compartirlo con otros. Los testimonios que acompañan a este rollo, que deben ir intercalándose durante el desarrollo de este rollo, del esquema de este rollo, consiste en, describir cuáles son nuestros ambientes, cómo hicimos o cómo hacemos para elegir nuestra forma de evangelizar o de precursillar en esos ambientes, según la mentalidad, la estrategia y finalidad del movimiento. También describir cómo vivimos lo fundamental cristiano después de cursillo, contar cómo descubrimos nuestra vocación humana, cristiana y apostólica después de cursillo, y contar cómo descubrimos que el método del movimiento nos permitió ingresar en la vida nueva. Gracias. De colores. De colores. De colores. Ricardo, ¿nos querés compartir algo? Sí, hay tanto silencio que no sabía si... No, es que tenemos el micrófono cerrado para que vos sigas, Ricardo. Bueno, no sé. Estamos entusiasmados. Que la gente haya huido. Bueno. No, está sacando fotos. A ver, un segundo que achico la pantalla acá, si puedo ver algo más. Bueno, antes de pasar a las preguntas motivadoras, un par de cositas respecto de esto que, como yo decía, tiene mucha información. Y a mí siempre me gustó comparar estos conceptos, finalidad, estrategia y método del movimiento, con un equipo de fútbol. Si fuéramos un equipo de fútbol y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la finalidad de nuestro equipo? Decimos salir campeones, o no descender, o mantenernos en la mitad de la tabla, es decir, algo que nos sirve como horizonte para saber a dónde vamos. Esa sería la finalidad del equipo. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, ¿qué plan tenemos para eso? Para salir campeones o para no descender. Y podemos decir, defender más y atacar menos, o al revés, atacar más y ubicarnos con más fuerza en el mediocampo. Ese sería el plan general. ¿Y el método de qué manera concreta? Es decir, bueno, vamos a colocar 3 defensores, 4 mediocampistas, 2 delanteros. Ese sería el método concreto del equipo de fútbol. Quiero hacer esta analogía para llevarlo a una situación común, porque creo que todo el mundo más o menos conoce algo de fútbol. Bueno, en el caso del movimiento, la finalidad es evangelizar los ambientes, con preferencia de los alejados. La estrategia es evangelizar a la persona para que evangelice el ambiente. ¿Y de qué manera concreta? A través del precursillo, el cursillo y el postcursillo. Eso es un poco lo nuclear de todo este rollo, ¿no? Aparte, bueno, de todas las características que hay que revisarlas, porque son varias. Y sobre esto quiero retomar algo que dijo Hugo antes respecto de la información que a veces circula en las preparaciones, no solamente en las preparaciones, sino por ahí a nivel general en el movimiento. Y un poco a raíz también de lo que fue la redacción de esta carpeta,
las discusiones intermedias, las revisiones, nos hemos ido encontrando, vuelvo a finalidad, ¿no? Yo veo un poco la finalidad como el horizonte, me gusta esa palabra, que me permite ver hacia dónde voy. Yo puedo ser muy buen navegante, pero si no tengo la brújula voy a navegar muy bien hacia cualquier lado. Y eso es lo que no tiene que pasar. Por eso es importante tener en clara la finalidad. Y todo lo demás, o sea, para poder ahondar en la finalidad, en todo lo que acá se desarrolló en el rollo de manera bastante esquemática, ¿sí? Está en ideas fundamentales 3. Muchas veces, ¿sí? Y eso es lo que hemos ido viendo, circula o se lee o se presenta o se aporta información que resulta muy linda y seguramente es cierta, pero que no tiene que ver con ideas fundamentales 3. Un poco en la experiencia con algunos hermanos y hermanas del secretariado, en algunos plenarios, con gente joven en el movimiento, no joven de edad, es de estar de acuerdo con varias cosas que aparecían quizás en la carpeta o en otros lados, muy lindas, que hablaban de la amistad, que hablaban de Dios, pero que no tenían un anclaje en ideas fundamentales. Entonces, no se quita que lo que se dijera en esa información fuera cierto, pero no coincidía con la finalidad del movimiento. Por eso es importante informarse, estudiar ideas fundamentales, que es muy clara, que es un poco en este momento como la constitución nacional del movimiento. Eso nos ayuda a enriquecer la idea de finalidad, para que no solamente quede como es esto, sino también todo lo que tiene detrás. Y una cosa más, para finalizar, hay una palabra que allí aparece que es cristocéntrico, es decir, las características, ¿no?, de la finalidad del movimiento y de la estrategia, y es lo cristocéntrico solamente se puede conocer teniendo la certeza del Cristo vivo, que es eso finalmente lo que nos motiva al salir de cursillo, la certeza del Cristo vivo que hace que esté siempre con nosotros, que nos permita perseverar en la fe juntamente con la comunidad que nos acompaña. Si no tenemos esa certeza del Cristo vivo, es muy difícil vivenciar esto a través de la abstracción. Uno puede estudiar muy bien y conocer todo esto que uno está diciendo, pero si no tiene esa certeza, entonces es un cúmulo de contenidos muy interesantes, pero que no tienen vida, que no tienen asidero y que no lo podemos llevar al testimonio de vida. Bueno, eso nada más. Si quieren subir, por favor, las preguntas motivadoras. Richard, yo quería hacer una aclaración. El tema de los testimonios que se incorporan, que van a ver en todos los rollos, es una orientación para los rectores y para los que tienen que hacer los rollos, para que puedan ver a dónde va dirigido el testimonio, para que sea coherente con el rollo que se está dando, ¿sí? Porque podemos tener muchos testimonios en nuestra vida relacionados con nuestra vida de fe o con nuestra vivencia de lo fundamental cristiano, como venimos hablando, pero a veces no coincide con el mensaje que queremos ver en un rollo. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta última pantallita de los testimonios es que ustedes tengan una guía o que puedan darle una orientación al rollista que debe dar el rollo de a qué debe apuntar en su testimonio. Eso quería aclarar nada más. Bien. Mirtita, ¿querés subir las preguntas Miriam, motivadoras? estás muteada, Miriam. Bueno, tenemos 10 minutitos para, bueno, si quieren copiar las preguntitas, y ir al baño, calentar el agua, el cafecito, porque después vamos a tener media horita como para ir intercambiando o comentando sobre estas preguntitas, y después vamos a tener una explicación al final. Aprovechando esta tarde tan hermosa que nos permite conocer tanto por adentro del movimiento, 10 minutitos, ¿nos tomamos? Perdón, hacemos el cierre antes de Perfecto. que se levanten. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en un ratito nos vemos acá de nuevo.